Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a presentar un video sobre una serie de preguntas que salen en la competencia de matemáticas en el ICFES. Entonces ahí nos vemos. Hola chicos, como les había comentado, vamos a empezar con unas preguntas de la competencia de matemáticas del ICFES. ¿Listo? Entonces nuestra primera pregunta nos dice, observa la figura. Entonces tenemos una figura que tiene un cuadrado y un semicírculo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una definición de la figura, del área de la figura, el área del cuadrado y el semicírculo, ¿listo? Entonces nos dicen que para calcular el área se empleó un procedimiento, que es este. Entonces como primer paso hallaron el área del cuadrado. ¿Cómo es el área del cuadrado? Como sabemos es lado por lado. En este caso el lado del cuadrado es k. Entonces es k por k, k cuadrado. ¿Listo? Como un paso 2, hallaron el área del semicírculo. Entonces, ¿cómo es el área del semicírculo? Entonces, pues sabemos, ¿sí? Que el área de un círculo va a ser igual a ¿qué? A pi es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Este es el área de un círculo, de un circulito. Pero tenemos medio círculo. Listo, tenemos medio círculo. Y en este caso, el diámetro de este semicírculo sería ¿quién? K, ¿listo? Entonces sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿sí? Entonces, si tenemos el diámetro que es K, pues el radio, ¿quién va a ser? El radio va a ser ¿quién? Pues K medios, ¿sí? Porque el diámetro vale K. ¿Sí? Entonces el radio sería la mitad, que sería K medios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda la expresión del área del semicírculo? De un semicírculo. Entonces va a ser como si fuera el área del círculo, pero la mitad. ¿Listo? Entonces tenemos que sería pi por, ¿quién es el radio? Ya dijimos que es K medios. Por K medios. Y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Sobre quién? Sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues porque es la mitad de un círculo. ¿Listo? Entonces aquí esto lo podemos pues simplificar aún más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues elevamos esta expresión al cuadrado. Y entonces nos queda pi por k cuadrado sobre 2 por 2, 4. ¿Listo? Sobre 2. Entonces nos queda el área del semicírculo va a ser igual pi por k cuadrado sobre 4 y esto sobre 2. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos esto. Este sería el área de nuestro semicírculo. Ahora lo que aquí hacen es productos de extremos y productos de medios. Esta es la expresión del numerador y el 2 es el denominador. Es decir, el 2 es como si estuviera sobre 1, ¿sí? Y aquí esto sobre el numerador, en este caso sería pi k medios sobre 4. ¿Listo? Entonces si hacemos extremos y medios nos queda pi por k cuadrados por 1 nos da k cuadrado por pi. ¿Listo? O pi por k cuadrado. Y 4 por 2, ¿cuánto es? 8. ¿Listo? Entonces es esta expresión que está acá. Ese sería el área de nuestro semicírculo. Ahora, como paso 3, hallaron el área de la figura. ¿Qué es el área de la figura? Pues la suma de ambas, del área del cuadrado y el área del semicírculo. Entonces, tenemos quién es el área del cuadrado, k cuadrado, que la tenemos acá. ¿Quién es el área del semicírculo? Que es esta, que acabamos de hallar. Y tenemos dos expresiones que son comunes, que es en este caso el k cuadrado. Entonces sacamos factor común, k cuadrado
¿Y qué le faltaría a este término para hacer k cuadrado? Pues un 1, porque k cuadrado por 1, k cuadrado. Más. Aquí, ¿qué le faltaría? Este pi octavos. ¿Listo? Entonces, más pi octavos. Entonces, el área de la figura completica es esta, que sería esta. K cuadrado por 1 más pi octavos. ¿Listo? Entonces, el procedimiento está bien, porque hallaron bien cada una de las áreas y luego pues la sumaron. Y el resultado está correcto porque sacaron bien el factor común. ¿Listo? Entonces vemos las dos opciones que están correctas. La primera nos dice correcto ya que el radio equivale a k medios. Sí, el radio es k medios, como podemos ver acá. Bueno, ahí lo borré. Ahí era k medios, ya lo habíamos visto. Entonces el radio es k medios. Y la otra dice correcto ya que se ha sumado el área del círculo y al área del semicírculo sobre 4. Esto es falso. Entonces lo que hicimos fue esto. Está correcta la B porque es verdadero que el radio mide k medios. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la B. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente pregunta, que es esta. ¿Listo? Entonces nos dice que la tabla presenta la información sobre el gasto de publicidad y las ganancias de una empresa durante los años 2000 a 2002. Entonces tenemos aquí en este caso los años, el gasto de publicidad que se tuvo en la empresa y la ganancia que se obtuvo. ¿Listo? Entonces nos preguntan sobre la función que representaría la ganancia en función del gasto que se hizo de publicidad. ¿Listo? Entonces eso se denomina como, pues bueno, nos dicen que la ganancia se define como G y el gasto de publicidad como P. ¿Listo? Entonces es G en función de P. Y entonces nos dicen que cuál sería la función que representa esto. ¿Sí? Entonces empezamos con la primera. Entonces en la primera nos dicen G en función de P igual a 30P más 2000. Entonces vemos, digamos, el primero. Entonces 30 sería G de P, y esto es igual a ¿qué? A 30, pues en ese caso entonces empezamos a reemplazar que serían las X, que serían las P's, ¿listo? Que sería el gasto de publicidad. Por P, en este caso sería por 200, más ¿cuánto? Más 2000. Entonces lo que vamos a ver es si eso es verdad. Entonces G de P igual, entonces 30 por 200, ¿cuánto es? 6000. ¿Listo? Más 2000. Más 2000 son los 8000 que están ahí. ¿Listo? Entonces esto nos da igual a 8000. En ese caso sería cuando P vale, ¿cuánto? 200. ¿Listo? Ahora entonces vamos a hacer lo mismo, pero con, digamos, el último. ¿Listo? Con 250. Entonces, con 250, entonces sería 30 por 250. En ese caso, eso nos da 7500. ¿Listo? Más los 2000. Más los 2000. Eso nos da 9500. ¿Listo? Y entonces, ahora con la otra. Con 280. Entonces 280. Entonces eso nos da 10.000, ¿qué? Perdón, 8.400. 8.400, ¿listo? Y 8.400 más 2.000, pues son los 10.400, ¿listo? Entonces esa función sí representa, está bien representada, ¿listo? Entonces 30p más 2000 está bien representada. Entonces en ese caso sería la opción A, ¿listo? Vamos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos la siguiente pregunta que dice: los organizadores de un campeonato internacional de patinaje entreganles medallerías solo a los países que hayan ocupado los 3 primeros puestos. La tabla muestra el número de formas posibles en que puede ocupar los 3 primeros puestos que se premiarán, según el número de países de participantes.
Entonces, número de países participantes, número de formas posibles de ocupar los 3 primeros puestos. ¿Listo? Entonces, si son 3 los países participantes, son 6. Si son 4, 24 y así. ¿Listo? Entonces nos dicen, una forma de generalizar la relación entre los datos anteriores es. Entonces tenemos unas opciones en donde en alguna de ellas nos muestran factoriales. Tenemos que recordar que el factorial, entonces, el factorial, ¿sí? El factorial, ¿a qué es igual? A 1 por 2 por 3 por ¿hasta qué? Hasta llegar a n. ¿Listo? Así se define el factorial. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la A. Entonces en la A nos dicen que f sería igual a n factorial. Entonces tomemos, digamos, el primero, que es 3. Entonces sería 3 factorial sobre n, que es 3, menos 3, y esto factorial por 3 factorial. ¿Listo? Al desarrollar esto nos queda que esto es 3 por 2 por 1, ¿sí? O 1 por 2 por 3. Y en ese caso eso es 6. Sobre 3 menos 3, 0. Y 0 factorial, ¿a qué es igual? 0 factorial es igual a 1. ¿Listo? Entonces 0 factorial es 1. ¿Y 3 factorial a qué era? Igual a 6. ¿Sí? Entonces nos queda 6 sobre 6 y esto nos queda 1. Y en ese caso no, es 6. ¿Listo? Entonces continuamos con la siguiente, que sería la B. Entonces la B nos dice que f es igual a ¿qué? A 3 por 3 a la n. Entonces si tomamos el primero, que es 3 menos 2 menos 1, ¿sí? Entonces en ese caso sería 3 por 3 elevado a la 3 menos 2, 1, ¿sí? Entonces 3 a la 1, 3, ¿listo? Menos 1, y f sería igual a 3, 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Entonces f sería igual a 6. ¿Listo? Entonces el primero funcionó. Vamos a ver si con los otros datos también funciona de la misma manera. ¿Listo? Entonces empezamos. Ahora digamos con el último. F igual a 3 por 3. En este caso, ¿quién sería? 6. El n sería 6. 6 menos 2. ¿Listo? Menos 1. Entonces f sería igual a 3 por 3 a la ¿qué? A la 4 menos 1. ¿Listo? F igual a 3 por 3 a la 4, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 por 3, entonces 27 por 3, 7 por 3, 21, llevamos 2, 3 por 2, 6 y 2, 8, sería 81, ¿listo? Entonces 81 menos 1, entonces f sería igual a 3 por ¿cuánto? Por 80, ¿sí? Porque pues 81 menos 1, 80. Y 3 por 80, eso nos da igual a 3 por 8, 24. Entonces 240. Y no, porque en este caso sería 120. Entonces la segunda opción no es la correcta. Entonces lo que les recomiendo es que se fijen si el primero y el último valor concuerdan, comprueben con un otro de la mitad y entonces ahí ya pueden descartar, porque pues por cuestión de tiempo en el ICFES, ¿listo? Entonces la tercera nos dice f igual n factorial, empecemos con el primero, que sería 3 factorial, sobre n, que sería 3 menos 3, y esto factorial, ¿listo? Entonces f sería igual
a 6, ya sabemos que 3 factorial es 6, menos 3 menos 3, 0. Entonces en este caso sería 0 factorial y ya sabemos que 0 factorial, ¿cuánto es? 1. Entonces esto nos daría 6. ¿Listo? Entonces concuerda con el primero. Vamos a ver el último, ¿listo? Entonces f es igual a n factorial. Sería 6 factorial sobre n menos 3. En este caso el n es 6, ¿sí? Y esto factorial, ¿sí? Entonces nos queda f es igual a 6 factorial. 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Entonces 6 por 5, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, 360. 360 por 2, 720. 720 por 1, 720. ¿Listo? Entonces sería 720 sobre 6 menos 3, 3 factorial. ¿Y 3 factorial cuánto es? 6. ¿Listo? Y si hacemos esta división, 720 sobre 6, eso nos da 120. ¿Listo? Entonces tenemos. Listo. Entonces tenemos que sí concuerda. ¿Listo? Concuerda con el primero y con el último. Vamos a ver con el 4. ¿Listo? Para estar más seguros. F es igual. Entonces, n factorial sería 4 factorial sobre 4 menos 3 y esto factorial. ¿Verdad? Entonces, f va a ser 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 1, 24. ¿Listo? Entonces 24 sobre 4 menos 3, 1. Y 1 factorial, 1. Entonces nos da 24. Entonces está bien. Entonces en ese caso, nuestra respuesta correcta, ¿quién es? Pues la C. ¿Listo? Porque la C sin comprobamos y todos los resultados dan correctos. ¿Listo? Entonces en este caso nuestra respuesta sería esta, la C. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta que nos dicen: la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. ¿Listo? Entonces tenemos este triángulo. El corte es paralelo a la base. Entonces es paralelo a la base. Esta es la base del triángulo, es paralelo. Y corta por la mitad la altura del triángulo. ¿Listo? Entonces la corta, ¿dónde? Por la mitad. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Para realizar el corte se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 igual a h sobre 120. ¿Sí? ¿Por qué el seno? Porque el seno es el que dice cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a 45 sería h y la hipotenusa sería esta de 120 centímetros. ¿Listo? Listo. Ahora nos dice, luego se dividió la altura entre 2. Entonces dividimos la altura entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2 o aproximadamente 0,71, nos dice la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente. Entonces pues hacemos esos pasos que nos dicen ahí. ¿Listo? Entonces tenemos que así hallaron la altura. Entonces tenemos que la altura sería igual entonces ¿a qué? A 120 por seno de 45. ¿Y el seno de 45 cuánto es? Aproximadamente 0,71. ¿Sí? Entonces pues hacemos esa multiplicación. Así 120 por 0,71. Entonces eso es 0, 2, 1,
0, 4, 8. ¿Listo? Entonces 0, 2, 5 y 8. ¿Listo? Entonces corremos ¿cuántas comas? 2. Entonces ese resultado nos da 85.2. Si ese 85.2 lo dividimos en 2, 85.2, esto lo dividimos en 2. ¿Cuánto es la mitad de 85? 12.5, perdón, 42.5. ¿Listo? 42.5. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería aproximadamente 42, ¿sí? Si dejamos que solo fuera el 85. Entonces, aproximadamente, ¿quién sería? Pues 42. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. ¿Listo, muchachos? Listo, y nuestra última pregunta nos dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Entonces la hipotenusa mide el doble de este pequeñito y el más largo mide 32 centímetros. ¿Listo? Nos dice cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor, a este cateto menor. ¿Listo? Entonces tenemos algunas expresiones aquí, senos, cosenos del 30 y de 60. Nos sirven cualquiera de esos dos. Entonces, para hallar la hipotenusa podemos utilizar ¿qué? Tenemos el cateto opuesto y necesitamos la hipotenusa. Tenemos los datos del seno. Entonces, podemos hallarlo con seno, porque seno de este ángulo sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de ahí sacaríamos ¿quién? El pequeñito, ¿listo? Entonces, se puede hacer de varias maneras, pero yo les voy a mostrar así, ¿listo? Entonces, tenemos que el seno de 60 es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que es 32, sobre la hipotenusa h. ¿Listo? Entonces, seno de 60, ¿qué es? Raíz de 3 sobre 2. Y esto es igual a 32 sobre h. ¿Listo? Entonces, ya despejando la h nos quedaría que es 32 por 2 sobre raíz de 3. ¿Listo? Entonces, la hipotenusa que va a ser 32 por 2, 64 sobre raíz de 3. Ay, raíz de 3, perdón. Aquí es raíz de 3. Raíz de 3, ¿listo? Entonces, esa es la hipotenusa, pero nos pide este cateto que lo voy a llamar X. Entonces, ese cateto dice que es la mitad de la hipotenusa. Entonces, sería 64 sobre raíz de 3. Y esto dividido en ¿cuánto? En 2. ¿Listo? Entonces, nos queda, permítanme borro acá un poquito. Nos queda que el cateto X va a ser igual, producto de extremos sobre producto de medios, ¿sí? Extremos y medios, 64 por 1, 64, y 2 por raíz de 3, ¿listo? Entonces 64 sobre 2, esto nos da 32, 32 sobre raíz de 3. Entonces en ese caso la respuesta correcta sería la B. ¿Listo, muchachos? Espero que esto les haya servido mucho, que les pueda ayudar a mejorar sus competencias y puedan lograr pasar muy bien ese examen, que yo sé que les va a ir súper bien y van a estar súper preparados. Entonces espero haberles ayudado y nos vemos en un próximo videito. ¿Listo? Muchas gracias a todos.